Pero aquí quiero comentar uno de Mariana Jiménez, porque, bueno, cada quien saca sus conclusiones y para eso es este programa, para que cada quien saque sus conclusiones. Yo no saco conclusiones por ustedes, ¿no? Tu invitado te está desarmando tu intento de defensa al desastre de este gobierno. Bueno, este gobierno tiene quien lo defienda, no necesita que yo lo defienda. Bueno, pero al fin y al cabo tampoco lo estoy haciendo ni lo intento hacer. Lea mis artículos. En todo caso, José, te preguntaba sobre la guerra económica. El gobierno atribuye los efectos de la escasez, de la inflación, a la guerra económica. Hablan incluso algunos funcionarios del gobierno de una inflación inducida. ¿Eso es factible que ocurra? Vladimir, el concepto de guerra es un concepto bélico, ¿no? Que implica enemigos, ¿sí? Y que implica destrucción del enemigo. El mercado se mueve por estructuras racionales y básicamente por incentivos. El mercado siempre lo que busca es la ganancia neta y eso no tiene nada de malo. Y el mercado requiere ser regulado. El capitalismo, bien entendido, no es un gatito, es un león. Y a los leones en el circo los tienen en una jaula y en el zoológico los tienen en un ambiente aislado, ¿sí? E incluso si tú domesticas al león va a comer 14 kilos de carne diarios. Claro. Es decir... Convertir un león en vegetariano es una tarea imposible, ¿no? Exactamente. Y el mercado requiere regulación. Y la crisis del 2007, del 2008, la crisis hipotecaria norteamericana y hoy global, devuelve al Estado como agente regulador del mercado. Pero el mercado no puede buscar la destrucción de un sistema del cual se alimenta, ¿sí? Ahora, el mercado siempre está en conflicto, de una manera u otra, con los sectores sociales, los sectores políticos y la diversidad que implican esos agentes sociales y esos agentes económicos. Lo que el mercado requiere es una dinámica que sea constructiva para todas las partes involucradas y el Estado como agente que imparta justicia, no la justicia de las cortes, sino la justicia social, la mejor distribución del ingreso, la mejor distribución de las cargas fiscales. En los Estados Unidos hay una situación de deterioro que hoy día el 10% de la población tiene más riqueza que el 90% restante. Eso es insostenible. Y eso lo reflejan las dinámicas políticas y quien gana la elección va a tener que rebalancear esa distribución de la riqueza y las cargas fiscales para que no haya una revolución del siglo XXI en los Estados Unidos. Y la diferencia, por ejemplo, en economías como la argentina y la brasileña, que dependen tanto de una y son tan dinámicas, el real se devaluó el año por ciento 54% y el peso argentino solo se devaluó 14%. ¿Qué hace Macri? Asume la presidencia y devalúa el peso argentino para que se realinee con su mayor socio comercial. Y a la presidenta Rousseff no se le ocurre decir que hay una guerra económica en Brasil. Es una economía abierta que se ajusta y que da indicaciones para que la economía se prepare al siguiente paso. Eso no implica que el sector privado se quiera deshacer de la presidenta Rousseff a través de un proceso legislativo que es lo que se está desenvolviendo en Brasil. Pero tiene que haber una forma de convivencia entre ambas partes. Eso es lo que construye una economía y una sociedad viable. En el caso de Venezuela, ¿cuál es tu lectura de lo que nos está pasando? Lo que ha sucedido en Venezuela es que el Estado tuvo una ganancia extraordinaria en términos de ingreso petrolero cuando el presidente Chávez es elegido en el año 98 por primera vez en plena crisis asiática. El petróleo cae a $8 el barril, de 34 cae a 8 y se va a 140 por una serie de circunstancias particulares que hoy día cambian. El petróleo pasa de 140 hoy día a los 30 y pico que cierra. Bueno, y el nuestro está en 23, 24 sí, claro. dólares. Y además con un deterioro en la productividad y en la eficiencia de PDVSA que hace que el costo por barril no solo sea directo, sino indirecto, mayor, con unas pérdidas mayores. En ese proceso de crecimiento del ingreso se generan una cantidad de distorsiones, nacionalizaciones, expropiaciones. La dinámica productiva privada en Venezuela se distorsiona. El petróleo tiene cada vez más influencia en lo que se produce y en lo que se consume en el país. Viene el ajuste, viene el exceso de gasto y la economía empieza a contraerse. La masa monetaria venezolana, que crecía 60% al año, todos los años empieza a crecer a niveles del 80%. ¿Sí? Entonces tienes un desbalance absoluto entre lo que ingresa el país, lo que hay en reservas internacionales y lo que hay en masa monetaria. Los precios relativos se distorsionan, el sector privado puede o no contribuir con las propuestas del Estado en virtud de los incentivos, pero es una dinámica de todas las partes.
Y la distorsión ha llegado a los niveles que todos vemos desde fuera. Reservas a sus niveles más bajos históricamente, inflación extraordinariamente alta, diferenciación en los tipos de cambio gigantescos, sueldos mínimos que no alcanzan para nada, distorsiones tales que con unos cuantos dólares a cambios no oficiales uno puede vivir muy bien fuera de la realidad latinoamericana. ¿Cuánto necesita ganar una pareja en la ciudad de New York para vivir bien? $10,000 netos impuestos al mes. En la ciudad de Nueva York viviendo bastante bien, sin tener exceso de lujos. En Panamá, pareja con 2 hijos, $5,000 al mes. En Perú, $7,000 al mes. En Venezuela, $300 al mes. A los cambios que no son reconocidos por el Estado, esa distorsión te demuestra que más allá de la noción de guerra económica, hay distorsiones reales en la economía que hay que realinear y hay que crear los incentivos adecuados al sector privado para reactivar este aparato productivo. Ahora, todo eso pasa por un acuerdo político entre las partes. Porque si no hay un acuerdo político entre las partes, para explicarle la razón del ajuste a la mayor parte de la población, especialmente a los sectores más expuestos al ajuste y que han sido incorporados a la vida política del país, ese ajuste no es necesariamente viable. Y el problema en Venezuela es que en la segunda mitad del año vienen pagos importantes de deuda externa. Hay 14.000 millones de dólares que creo que hay que pagar. Y el ajuste tiene que hacerse de cara a esas obligaciones financieras, que los flujos de caja en la balanza de pagos de la nación tienden a indicar que no hay suficientes recursos para satisfacer esas necesidades. Tú hablas de la trampa cognitiva. Sí. Ahora, pudiera pensarse en una trampa, digamos, ideológica, cuando se ha denunciado al fondo, por ejemplo, y se cierra la puerta de ir a un organismo que quizás puede tener alguna alternativa. Yo no soy pro fondo ni antifondo, simplemente pero acuérdate, Vladimir, que Caldera en su segundo gobierno dijo que él no iba a ir al fondo jamás, ¿sí? Que él no se iba a poner de rodillas de cara al fondo. Y terminó yendo al fondo y ajustó la economía. Creó un acuerdo político en su momento dado, cuando Petco se suma al gabinete. Matosasoka era ministro de Economía, Freddy, el ministro de Comercio, que era parte de la Fedecámaras. Freddy Rojas Parra. Freddy Rojas Parra. Se ajusta la economía, se reactiva y se privatiza. Claro, la nueva matriz ideológica está en contra, pero lo que demuestra eso, como estoy demostrando lo Macri, es que el ajuste es posible. Macri ganó la elección con 3% del voto, tiene al Congreso en la oposición y al aparato estatal en la oposición. Sin embargo, le está administrando la realidad argentina para reactivar la economía. Tenemos que hacer